Y ahora vamos a ver los valores máximos y mínimos en funciones de dos variables, ¿no? Entonces, pues primero la definición. Pues estamos considerando una función de dos variables. Entonces, bueno, una función de dos variables tiene un máximo local en AB si f de xy es menor o igual que f de AB para puntos cerca cuando xy está cerca de AB. Y pues de la misma forma pues podemos definir el mínimo local, ¿no? Si f de xy siempre es mayor o igual que f de AB, cuando xy está cerca de AB, entonces AB f tiene un mínimo local en AB. O sea, bueno, esto pues va a ser lo análogo a lo que se hacía con una variable para encontrar un máximo local, un mínimo local. Lo que se hacía pues era, o bueno, se definía como cuando un punto es el máximo en sus alrededores, ¿no? Como cuando sube y luego baja. Entonces es máximo si todo lo que está ahí alrededor pues es menor o igual. Es mínimo cuando todo lo de alrededor es mayor o igual, ¿no? Y bueno, pues tenemos un teorema que nos facilita la vida para encontrar esos valores máximos y mínimos, que me dice que si f tiene un máximo o mínimo local en AB, en AB y bueno, y tiene derivadas parciales, ¿no? En AB, entonces, estas derivadas parciales, pues, son iguales a cero. Así, tal cual, algo parecido a lo que teníamos en una dimensión. En una dimensión necesitábamos que la derivada fuera igual a cero en un máximo o en un mínimo local. Aquí pues lo que necesitamos es que ambas derivadas parciales sean iguales a cero. Y tiene mucho sentido porque las derivadas parciales pues son en la dirección x o en la dirección y. Me dice pues si la función va creciendo o decreciendo. Si la función pues está digamos plana, la derivada parcial es cero, ¿no? Va a ser cero tanto en x como en y, ¿no? Entonces, bueno, no lo vamos a probar, nomás decimos eso. Entonces decimos, bueno, definimos que un punto AB es punto crítico un punto AB es punto crítico si sus dos derivadas son iguales a cero. Y bueno, entonces vamos a ver un ejemplo con esto.
Entonces básicamente lo que tenemos que hacer para encontrar máximos o mínimos locales, hay que encontrar los puntos críticos y de ahí pues tratar de dar argumentos de por qué es máximo o mínimo, ¿no? Entonces me dice sea f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. Entonces encontrar máximos y mínimos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales. O sea, fx de xy. La derivada parcial respecto de x, pues va a ser 2x. Esta, pues, es 0. Y aquí, pues, es menos 2. Pues acá da 0 y 0. Entonces, encontramos la derivada parcial y la igualamos a 0. Ahora encontramos la otra derivada parcial, que va a ser, pues, esto es 0, aquí es 2y, aquí es 0, aquí es menos 6, acá es 0, pues es así. Y entonces, para que las dos sean iguales a 0, debemos de resolver el sistema de ecuaciones, 2x menos 2 igual a 0 y 2y menos 6 igual a 0. Entonces, de la primera, tenemos que 2x es igual a 2, o sea que x igual a 1. De la segunda, que 2y es igual a 6 o que y es igual a 3. Entonces el único punto crítico que hay pues es el 1, 3. Pero pues esto no me está diciendo si es máximo, mínimo o qué cosa es. Entonces aquí, bueno, si graficamos esto en GeoGebra o en algún programa similar, pues vemos que eso pues es un paraboloide que está pues de esta forma. Y justamente este punto más bajo viene a dar aquí a las coordenadas 1, 3. Entonces ya con la figura pues ya podemos decir que es un mínimo local. Para hacerlo analíticamente pues tendríamos que dar otro tipo de argumentos como completar el cuadrado. O sea, por ejemplo, se podría probar, o bueno, se puede completar el cuadrado y ver que f de xy es igual a 4 más x menos 1 al cubo más y menos 3 al cuadrado, perdón, más y menos 3 al cuadrado. Ok, entonces cuando estoy en el punto 1, 3, pues esto se hace 0 y el valor máximo es 4. Y para cualquier otro valor de x o de y, pues esto se hace más grande. Tendría que dar un argumento así para convencer de que efectivamente es un máximo. Lo cual pues no es fácil muchas veces. Entonces vamos a ver otro ejemplo y después vamos a ver qué teorema podemos usar para demostrar que efectivamente es un máximo o un mínimo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Es determinar los valores extremos, o sea, máximos y mínimos. Los valores extremos de f de xy, que es igual a y cuadrada menos x cuadrada. Entonces pues hay que calcular las parciales. Bueno, las voy a escribir ya sin ponerle xy. Entonces la parcial respecto de x de aquí pues es menos 2x. La parcial en y pues es 2y. Y tenemos que igualarlas a 0. Y aquí pues
deduzco que x igual a 0 y que y es igual a 0. Entonces los puntos críticos, o bueno, el único punto crítico pues es el 0, 0. Y pues ya, ¿no? Ese es el punto crítico, pero ¿será un máximo, será un mínimo o qué será? Entonces si tratamos de graficar esto, voy a tratar de dibujarlo. Se va a ver algo más o menos así. Aquí pues se ve como una parábola. Y pues se va a ver algo así. Más o menos así, ¿no? Como que aquí se hunde. Y acá en el X pues es lo más alto, ¿no? Bueno, más o menos así. Y bueno, o sea, lo que quiero decir es que si, bueno, estoy en el origen aquí. Entonces si me muevo en X, reduzco el valor de F. Entonces si me muevo aquí en X, voy a bajar para acá y para acá también voy a bajar. Y si me muevo en Y, aumento el valor de F. O sea, pues sería moverme para acá o para acá, ¿no? O sea, subo. Entonces, pues esto no es ni un máximo ni un mínimo, está algo como en medio. A este tipo de puntos, 0, 0 es un punto silla. O de ensilladura. Porque pues esta forma que se tiene aquí, pues recuerda la de una silla de montar. O si lo vemos en términos de montañas, ¿verdad? El máximo pues va a ser la cima de la montaña. El mínimo pues va a ser un valle, ¿verdad? El fondo de un lago o algo así. Y los puntos de silla pues corresponderían a los puertos, ¿no? Pero bueno, entonces pero bueno, pues bueno, con esto igual, si logro convencer de esto, pues ya podría decir que es un punto de silla. Pero bueno, estar dando esos argumentos puede ser muy difícil. Entonces tenemos un teorema que nos ayuda con eso. Digamos que esto que he estado haciendo correspondería al criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Lo que voy a decir ahora correspondería al criterio de la segunda derivada. Entonces supongamos que las derivadas parciales son continuas, ¿no? Pero bueno, no solo las parciales, las segundas derivadas parciales. Supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco con centro en AB, o sea, pues en el punto en cuestión, ¿no? Y alrededor. Y que las primeras derivadas en AB son 0. O sea, ya se cumple el primer criterio, ¿no? Entonces vamos a definir sea, vamos a llamarle D, que nos va a recordar a la palabra determinante.
porque pues podemos pensarlo como este determinante, fxx, fxy, fyx, fyy, ok. Y si hacemos la cuenta, pues es este por este. Ese es fxx en el AB por fyy por AB en el punto AB menos. Multiplico este por este, pero por el teorema de Clay-Hot, esta es igual a esta, entonces la puedo poner así. Son iguales porque justamente estas segundas derivadas parciales son continuas. Entonces tengo esto. Es esto elevado al cuadrado. Entonces supongamos que esas segundas derivadas parciales son continuas. Que tengo el criterio de la primera derivada. Defino este determinante. Y pues tengo, el teorema me va a dar tres casos, ¿no? Que si D mayor que 0. Y esta segunda derivada es mayor que 0. Entonces f de AB es un máximo local. B, si tengo que este determinante es mayor que 0. Y esta segunda derivada parcial ahora es menor que 0. Entonces el punto es un... Bueno, lo puse al revés. Este es un mínimo local. Si es mayor que 0 es un mínimo local. O sea, es al revés, ¿no? Si es, o sea, justo como en una variable, ¿no? Si esto es mayor que 0, si la segunda derivada es mayor que 0, entonces es un mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces es un máximo. Y C, si D es menor que 0, entonces si el determinante es 0, entonces f de AB no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Ok. O sea, es un punto de silla. Es un punto silla. O de ensilladura y ya. Entonces está largo, no lo vamos a probar. Vamos a creérnoslo. Alguien ya lo probó. La prueba es un tanto técnica. Nomás lo que, bueno, quería remarcar pues son los paralelismos con una sola variable, ¿no? O sea que estamos suponiendo ya la primera derivada, que son 0. Y bueno, calculamos ese determinante, por alguna razón se da. Y la segunda derivada, si la segunda derivada es positivo, entonces es un mínimo, tal como en una variable. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces es un máximo, tal como en una variable, ¿no? Y ya si esta d es menor que 0, pues ya pasan cosas raras propias del cálculo de varias variables. O sea, hace que es un punto de silla. Nos vamos a ver ahora un ejemplo que dice encontrar los valores máximo y mínimo locales y los puntos silla de f de xy es igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Entonces vamos a localizar los puntos críticos.
Entonces, ¿qué puntos críticos? Pues bueno, pues hay que encontrar fx de parcial respecto de x, pues es 4x cúbica menos 4y. Y esto tiene que ser igual a 0. Y fy es igual a 4y cúbica menos 4x es igual a 0. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Pues eso podemos dividirlo entre 4, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces x cúbica menos y igual a 0. Y eso pues es y cúbica menos x igual a 0. Y de aquí pues si pasamos la y para allá, es x cúbica. Y si la sustituimos en la de acá, o sea, pues la estamos resolviendo como podamos. Muchas veces no lo vamos a poder hacer solamente con métodos numéricos. Entonces y es igual a x cúbica. La paso para acá y sustituyo. Entonces es x cúbica al cubo menos x igual a 0. Entonces es x a la 9 menos x igual a 0. Y puedo pensarla como x por x a la 8 menos 1 igual a 0. Bueno, seguimos tratando de encontrar las x. Entonces es x a la 8 menos 1 es una diferencia de cuadrados. Lo puedo poner así. X a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1. X a la cuarta menos 1 es diferencia de cuadrados. Entonces lo puedo poner como x cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1. X a la cuarta más 1. Este pues otra vez es diferencia de cuadrado. Lo puedo poner como x menos 1 por x más 1 por x cuadrada más 1 por x a la cuarta más 1. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, pues de aquí ya que está completamente factorizado, puedo saber cuáles son las raíces. Entonces, para calcular los puntos críticos es sacar derivadas parciales, igualar a 0, resolver el sistema de ecuaciones que obtenga, que se llaman raíces esas soluciones, y una vez que las obtengo, pues ya puedo calcular los puntos críticos, ¿no? Entonces las raíces pues es x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Y entonces los puntos críticos pues es evaluar en 0 aquí, ¿verdad? Entonces evaluar esto aquí, ¿no? Entonces 0 con 0 al cubo pues es 0, ¿no? Luego es 1 y 1 al cubo pues es 1. Y luego es menos 1 y menos 1 al cubo es menos 1. Esos son los puntos críticos. Ahora pues vamos a aplicar el teorema. Entonces vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Fxx pues es igual a la derivada parcial de fx. Entonces es la derivada de 4x cúbica, pues son 3 por 4, 12, x cuadrada, menos 4y, pues es 0. Luego evalúo fy. Entonces la derivada es 3 por 4, 12, y cuadrada. Y esto pues da 0. Y por último fxy. Entonces aquí derivo respecto de y, pues me da menos 4. Y ahora pues calculo el d.
así. Entonces va a ser el determinante de quién. 12x cuadrada menos 4 y 12y cuadrada. Entonces me da 144x cuadrada y cuadrada menos 16. Y pues ver si da 0 o mayor o igual que 0. Y ahora pues vamos a, bueno, ya que encontré la D, la expresión, pues vamos a evaluarlo en los puntos críticos. D de 0, 0, entonces es esto 0 y pues me da menos 16, que es menor que 0. Entonces quiere decir que 0, 0 es punto silla. Ahora vamos a evaluarlo en 1, 1. Entonces 1 al cuadrado por 1 al cuadrado es 1. 144 menos 16. Pues son 128. Es mayor que 0. Es mayor que 0, entonces es mínimo local. Entonces el punto 1, 1 es un mínimo local. Y por último, de menos 1, menos 1, pues ¿qué es lo que nos da? 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, pues da 1. Pues me da otra vez 128. Y entonces el 1, 1 también es un mínimo local. Y pues ya, ¿no? Eso resolvería el ejercicio, ¿no? Estos son los puntos extremos, máximos y mínimos, locales y de silla. Ok, por el momento ya sería todo. Muchas gracias.